En ese contexto, quiero entrevistar a la maestra Anel Ortiz. La maestra Ortiz es coordinadora del área de género de OMADES. Ella es especialista en temas de investigación sobre violencia de género, políticas públicas con perspectiva de género y también incidencia en las organizaciones, también en desarrollo y en migración. Maestra Anel Ortiz, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Pues muy bien, contento de que nos acompañes en esta charla. Primero, te quiero hacer tres preguntas y que todas tienen que ver. Primero, que nos platiques del 8 de marzo, del significado que tiene, del origen histórico. Segundo, también te quiero preguntar, pues si hay una agenda feminista o si hay varias agendas feministas en este país y cuál es la razón de ser de la que tú consideras que es la más influyente en este momento. La tercera te la guardo para después. Muy bien. Muchas gracias antes que nada por la invitación. Me da gusto que se aborden estos temas en un programa como este que tiene gran difusión. Pues bueno, el Día de la Mujer viene de un contexto histórico de hace más de un siglo. La lucha por los derechos de las mujeres no es algo nuevo. Ha estado presente, digo, desde la consecución de obtener derechos humanos. Hoy hablamos de los derechos humanos como si estuvieran dados. Sin embargo, a nosotras las mujeres nos llevó aproximadamente 200 años tener y ser reconocidas como sujetas de derecho, como seres racionales con la capacidad de tomar decisiones. Y en ese sentido, pues esta lucha ha venido, pues cada vez ha sido más constante. El 8 de marzo es un día que se declara internacionalmente por Naciones Unidas como el Día de la Mujer en 1975, pero tiene sus bases muchos años atrás y es justamente en 1857 en una fábrica textil en donde las mujeres salen a protestar por la disminución de horas, por derechos laborales, por paridad salarial, y pues en sí por estas mejoras en las condiciones salariales. Y tenía la consigna de pan y rosas que implicaba pues de alguna manera mejora en la calidad de vida. Sin embargo, pues los dueños de esta textilera deciden antes de dejar salir a trabajar, encerrar a 145 mujeres, algunos dicen 129, algunos 145, y las encierran y le prenden fuego. Entonces estas mujeres mueren calcinadas, son asesinadas prácticamente, y van a ser el parteaguas del Día Histórico de la Mujer, porque entonces a partir de ahí y de 1975 conmemoramos justamente a estas mujeres a través de la lucha de nuestros derechos. Es un día para reflexionar sobre los derechos que hemos alcanzado, sobre la lucha de las otras mujeres que hace un momento usted apuntaló, de poner también, de poner un poco de estadística y saber cómo estamos respecto a la paridad salarial, respecto a la vivencia y el acceso pleno a los derechos. Y bueno, ese sería el origen un poco del 8 de marzo, que en este momento en el mundo pues ya lleva otro tipo de agenda, de una agenda más real, no porque la desigualdad laboral sea una brecha que ya se cubrió, sino que todavía seguimos sin alcanzar la vivencia y el acceso pleno a nuestros derechos humanos. Entonces, eso sería una. Hay que entender algo en la segunda pregunta respecto a la agenda política. El feminismo puede ser una ideología, una teoría, puede ser un movimiento. Y los feminismos se dividen en muchos. Vamos a tener un feminismo que es más radical, hay un feminismo que va a ser interseccional, que va a intentar tomar a las mujeres por condición de clase, por condición de género, que va a separar las vulnerabilidades a partir de la edad de saber, no es lo mismo ser mujer niña que ser mujer anciana, el contexto en el que se encuentran. Entonces, hay diversos feminismos y el movimiento feminista abarca a muchos de ellos que de fondo, o sea, de fondo lo que tiene el feminismo es la búsqueda de la reivindicación de derechos, de el acceso pleno a derechos. En este momento, en México, cada estado
de alguna manera tiene algunas especificidades respecto a su territorio, pero yo identifico tres en este momento, tres cosas que están en la agenda política o que buscamos posicionar y que tiene que ver con los derechos. La primera de ellas, pues, es poner el alto a la violencia, entendiendo la violencia como el acto máximo de discriminación, el alto a los feminicidios, al homicidio de mujeres, que en los últimos años se ha incrementado, sobre todo el pasado 2020, producto también de la pandemia, pues se incrementó en aproximadamente 3% de lo que ya venía normalmente creciendo. Entonces, la primera que veo es esta, es el alto a la violencia, y lo vemos una violencia sistemática. Vemos en la actualidad 21 estados que tienen alerta de violencia de género y que están solicitando un mecanismo para prevenir el feminicidio, justamente porque es un problema generalizado, sistemático en el contexto nacional. Entonces, el punto número uno de la agenda es dar respuesta justamente a los feminicidios, acciones de contención y de prevención para el feminicidio, lo cual incluye recursos, medios, y crear toda una estructura legal y de dependencias públicas para la atención de la violencia contra las mujeres. La segunda posición en la agenda que yo veo es justamente también tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que lo podríamos relacionar directamente con la legalización del aborto, con el acceso a un aborto que sea legal, seguro, gratuito, y con la despenalización del aborto en el contexto nacional, también como parte del respeto a los derechos humanos de las mujeres. Este sería el segundo tema. Y hay un tercer tema que es el tema de la participación política de las mujeres. Lo hemos visto desde años atrás, estos mecanismos, estas políticas públicas que buscan de alguna manera equiparar el ingreso de las mujeres a la política y a los ámbitos de la toma de decisiones. Por un lado es esto lo que se está buscando. Sin embargo, en este año también, justamente en el sentido de que el sistema político es quien inserta valores a la sociedad, pues bueno, tenemos una agenda que surge justamente el año pasado a partir de las declaraciones del presidente con la red y el colectivo de Nosotras Tenemos Otros Datos, que es que han impulsado algunas políticas, y dentro de ellas está la 3 de 3, que ahorita es uno de los temas que ayer exhibieron en el Palacio Nacional y que tiene que ver con la de no agresores, no violadores y no deudores de pensión alimenticia en los gobiernos, ¿no? Y tenemos entonces ahí el caso de Macedonio, de alguna manera, que es representativo, que ha sido apoyado por el gobierno, y que pues va a poner esto en la agenda pública de las mujeres, en la agenda, perdón, del movimiento feminista, porque al final de cuentas la invalidación de las voces de las mujeres pues es un acto simbólico violento. Entonces, en este momento y las marchas del día de hoy van en este sentido: alto a los feminicidios, no agresores, no violadores, no deudores de pensión alimenticia y el aborto legal, que serían estas tres puntos específicos de la violencia. Cada estado tiene en su momento algún otro punto. En algunos lados se manifestaron por la cuestión de las alertas de violencia de género, sin tener de fondo también pues estos derechos laborales. Maestra, muchas gracias por la respuesta. Por cuestiones de tiempo, en un minuto, ¿qué siente una feminista de cepa como tú, alguien que lleva años en estos temas, alguien que es activista desde hace tiempo, cuando de pronto ve que agentes de la derecha mexicana se cuelgan de la agenda feminista para tomarla como un arma electoral? Si me lo puedes contestar en un minuto, te lo agradecería. Sí, bueno, antes que nada es porque el tema ya está posicionado, está politizado, vienen elecciones, y esta es una oportunidad para ellos, porque obviamente se dan visibilidad, hacen quedar mal al gobierno, etcétera, pero también es un momento de coyuntura político, porque si bien es cierto, nosotros podemos trastocar estas estructuras de género en el momento,
pidiendo una agenda de verdad. Sin embargo, el feminismo jamás podrá ser conservador, jamás, porque el PAN, en este caso, que es el que ha estado muy activo y ahora se dicen feministas, bueno, pues de alguna manera criminalizan el aborto y de entrada esa es una de las demandas que nosotros estamos solicitando. Otra cosa es que defienden la cuestión de la familia natural, perdón, aunque dentro de la familia natural haya violencia. Entonces este movimiento no puede ser de alguna manera conservador, jamás el movimiento feminista va a ser conservador. Es un momento de coyuntura en donde se puede negociar. Si quieren el voto de las mujeres, tendrán que encontrar mecanismos para que en realidad nos garanticen a nosotros el acceso pleno a los derechos. Y a no ser que ellos cambien su agenda, es difícil que el movimiento feminista pueda empatar con ellos. Muchísimas gracias por la respuesta y la reflexión, maestra. ¿Alguna cosa que te interese promocionar o en lo que andes haciendo ahora? Sí, justamente con la Organización Mexicoamericana para el Desarrollo tenemos un evento este día viernes 12 a la 1 de la tarde en horario de Tijuana, en donde vamos a reflexionar un poco de la participación política de las mujeres, desde su experiencia, los retos que cuesta, o sea, cómo se construye la agenda pública cuando no tenemos otras redes de apoyo fuertes dentro de la política. Entonces, los esperamos y también esperamos que nos den un like ahí a nuestra página en Facebook, OMADES, Organización Mexicoamericana para el Desarrollo AC. Maestra Ortiz, muchísimas gracias y bueno, bienvenida a este espacio cuando gustes. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por el tiempo, hasta luego. Pues ahí lo tienen ustedes, amigos y amigas, otra mirada de los movimientos feministas y de las causas de las mujeres.